Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a hacer, como os comenté la semana pasada, un vídeo sobre Nicholas Butler. Vamos a ver, he leído los 3 libros que ha publicado hasta el momento y es un autor que me gusta muchísimo, y cuando digo que me gusta muchísimo es que lo pongo al nivel de Donna Tartt o Amélie Nothomb. Para mí es un autor que se ha vuelto imprescindible y que escribe exactamente de la forma que a mí me gusta, que me llega en el sentido literario de sentimientos, ¿no? Me llega por esa parte. Tiene un punto melancólico muy característico que me gusta mucho y que siempre me llega al corazón, por decirlo de alguna manera. Y luego a mayores creo que escribe de una forma preciosa. Y preciosa siendo un escritor fluido, no precioso de me pierdo en los detalles y en los adjetivos y hago mis historias pesadas o demasiado enrevesadas. Bien. Los 3 libros de los que os voy a hablar son por orden de publicación, si no me equivoco, o eso es lo que yo he comprobado: Canciones de amor a quemarropa, El corazón de los hombres y el último, Algo en lo que creer. Bien, de los 3, mi favorito sigue siendo Canciones de amor a quemarropa, que es el primero que me leí suyo, pero su manera de escribir, yo os digo, tiene puntos en común. El primer punto, yo diría, lo que acabo de mencionar, la melancolía mezclada con cierta nostalgia. Siempre hay ese tema de la tristeza, pero una tristeza como fundada sobre todo en un pasado mejor, ¿no? Por decirlo así claramente. Después tiene otro punto fuerte que utiliza en todas sus obras, que es el de los personajes. De hecho, tiende a contar historias en las que no pasa mucho y que se centra sobre todo en la creación del personaje y en el que tú acabes adorando a los personajes de los que te está hablando. Y el tercer punto en común de todas sus obras podría decirse que es el oeste americano, pero el oeste profundo. De hecho, yo pensé que las novelas estaban ambientadas en el sur, pero no, es oeste, pero oeste profundo. O sea, quiere decir, no es California, es más bien Wisconsin. Que yo siempre pensé que Wisconsin era el sur, pero no, por lo visto es el oeste. Bien, el caso, al lío. Empiezo con Canciones de amor a quemarropa, que es su primera novela y es una historia preciosa de amistad, de maduración, de una amistad, de un grupo de amigos, de cómo van creciendo desde que son pequeños en el mismo pueblo y cómo sus vidas y su crecimiento afecta a sus amistades. Es un libro que tiene ese punto triste, pero que tiene una construcción de personajes tan asombrosa. Sientes una empatía tremenda con los personajes, y eso es curiosísimo porque vamos a ver qué puedo yo tener que ver con un cantante de country, ya os digo, americano, pues nada y menos, pero al final el tema de los sentimientos lo hace todo muy cercano y muy empático sobre todo. El libro, yo ya os he hablado cientos de veces de él porque realmente es uno de mis libros favoritos de los últimos tiempos. Estuvo en su día en el ranking, en el top 3, creo, de su año, y yo siempre que hablo de libros así que me han marcado últimamente lo menciono porque realmente es muy bueno. Después, el segundo libro, para mí de los 3 es el más mediocre, iba a decir, pero no creo que sea esa la palabra, sino el que menos me llegó. Pero no porque no me llegara, sino porque el libro es triste, tiene esa nostalgia o esa melancolía de alguna manera, pero luego es dramático. Dramático, pero no dramático de, le mataron, sangre y ese tipo de historias. No, es deprimente. Es muy triste porque además nos cuenta la historia de unos hombres, de una familia, y de cómo todos son unos desgraciados, pero unos desgraciados, y además ese eco depresivo de esto es una mierda, no vamos a salir de aquí, esto es lo peor, cada vez peor y no hay manera. No sé, igual todo depende con el ánimo que tú lo leas, pero desde luego es de estos libros descorazonadores que dices tú, pero ¿yo qué hago leyendo esto? Vamos a ver, ¿qué gano yo leyendo esta historia tan súper triste? Yo os digo, nos cuenta es una historia familiar y le pasa lo mismo que a Canciones de amor a quemarropa. Acción, no hay. Quiero decir, no hay algo súper desencadenante, que pase algo sorprendente, ni que los personajes se comporten de repente de una manera. No, es todo como una línea bastante continua, pero en la que no hay. Y haceros una idea cómo soy yo leyendo, bueno, como sabéis que cuando no pasan cosas, cuando los personajes son muy tranquilos o no toman acción, a mí eso es algo que me molesta muchísimo y suelo odiar ese tipo de historias. Y sin embargo, estos libros me han gustado muchísimo y carecen de acción casi completamente. Después, el tercer libro, que ya os hablé de él en el wrap up del mes de febrero, Algo en que creer, me ha maravillado. La construcción, el punto fuerte yo creo de esta historia es los personajes.
Los personajes son maravillosos. El abuelo, que es el personaje protagonista, es impresionantemente característico. Le ves matices de ternura, de carácter. Puedes imaginar perfectamente su crecimiento, cómo evoluciona como persona. Quiero decir, lo hace de una manera tan natural y tan fluida, ya digo, que tú realmente parece que conoces a ese señor y sientes empatía por ese señor, que ya os digo, es un señor de 80 años que vive en el quinto pino, que tú no tienes nada que ver con él y sientes un montón de empatía con él. Y cómo ha sido su vida y en lo que cree, en lo que no cree, es muy tremendo. Y a mayores, pues nos cuenta la historia en este libro sí que hay acción, porque el libro está como basado en la historia de la hija del protagonista, que de repente se enamora como del líder de una secta. Y esta hija tiene un niño pequeño y de cómo eso afecta pues al abuelo, a la abuela, al niño y a todo el entorno. Y sí que hay acción porque, claro, la secta hace que provoca acción, provoca que al principio es una cosa muy, muy paulatina, después pues la hija está como perdida ya en la secta para siempre jamás y lo que pasa y bueno, quiero decir, sí que hay una trama más viva y es fenomenal, se hace todavía más entretenido el libro. Pero independientemente, ya os digo, la característica principal de este tercero es sin duda el cómo está el personaje del abuelo construido, o sea, es de estos personajes que sabes que no vas a olvidar en la vida, que recuerdas el nombre, porque a mí me pasa mucho que olvido el nombre de los personajes, pues recuerdas el nombre, las acciones, igual aunque pase el tiempo y vayas perdiendo un poco el hilo de la historia, quiero decir, es un personaje tipo el protagonista de La mujer del viaje en el tiempo o el protagonista del gato pardo, son personajes que se quedan contigo, que aunque luego tú recuerdes la historia, igual hayas perdido mil detalles de la misma, pero el personaje en sí se ha quedado a tu lado porque el autor lo hizo de tal forma que consiguió que te impactara de alguna manera. Y ese, sin duda, es el punto fuerte de este libro y de este autor en general, pero sobre todo en esta historia, en la última que he leído suya, Algo en que querer, se destaca por encima de las anteriores con este protagonista. Y nada, creo que poco más tengo que decir de Nicholas Butler, por lo menos desde mi punto de vista es un grandísimo escritor que escribe muy bien, es muy ameno, es profundo, porque es profundo, es algo que no he dicho, pero sí que es profundo, habla de cosas sentidas, la amistad, la familia, las creencias, no habla, no sé, de nimiedades, es como muy profundo a la hora de desarrollar los temas de sus novelas y lo hace fenomenal. Yo os lo recomiendo mucho, de verdad, es muy buen escritor y las historias ya veréis cómo se quedan con vosotros. Sobre todo, ya os digo, los personajes protagonistas tanto de una como de la otra, seguro que acaban por quedarse con vosotros. Ya me diréis algo. Y lo que queráis, como siempre, en los comentarios que yo os contesto. Adiós.